Hola, somos los encargados del proyecto de cuentos de Yaja. Confiamos en que les gustará mucho. Los queremos y estamos con ustedes. El bosque encantado es una adaptación de los cuentos ambientales de Viviana Semanate y Marcela Burbano. Había una vez un bosque en el corazón de lo que era en ese entonces un pueblo pequeño. En aquel entonces, el bosque se erguía firme y orgulloso, brindando sombra y un cálido refugio a varios animales. Entre estos se encontraban cientos de aves como las lechuzas y búhos, familias de ardillas y conejos, las manadas de ciervos y muchos más que pasaban sus días en armonía. Se alimentaban de la hierba siempre fresca, tomaban el agua limpia de los arroyos y dormían bajo la sombra generosa de los árboles, quienes eran fuertes, altos y sanos. Era un bosque encantado, pero no porque allí ocurriesen cosas mágicas o extrañas, simplemente lo era por el calor de la vida que irradiaba. Pero esto fue hace mucho tiempo, tanto que ni siquiera el abuelito más viejo recuerda. Pasaron los años y con ellos muchas cosas cambiaron. El pueblo pequeño que rodeaba el bosque ya no existía, se había convertido en una ciudad. Habían más casas, más fábricas, más personas y sobre todo, mucha, pero mucha más basura. Casi sin darse cuenta, el bosque fue cambiando su paisaje. El agua ya no era transparente y limpia. Los animales muchas veces se enfermaban por tragar bolsas de plástico o basura que la gente dejaba luego de hacer un picnic. La propia hierba ya no crecía feliz, pues en muchas partes del bosque los fuegos que quemaron la tierra para la agricultura habían dejado su marca de por vida. Los árboles tampoco respiraban igual de bien, porque el aire estaba contaminado, y mucho menos podían alimentarse bien, porque el suelo no era el mismo. Es más, ya no habían tantos árboles como antes, ya que muchos habían sido talados por su madera. Todos los animales se asombraban cuando los árboles más viejos les contaban cómo era la vida antes de que el pueblo se convirtiera en lo que era ahora. Les costaba creer que antes se podía beber el agua sin que les doliera la barriga más tarde, o que no hubiera peligro de comer basura por accidente. ¡Esto no está bien!, dijo un ciervo cansado de comer pasto quemado todo el tiempo. ¿Hasta cuándo viviremos así?, preguntó un pino mientras tosía y sus hojas se caían. Habrá que pensar algo, amigos, contestó un conejo que se agarraba su pancita con las 4 patas. El agua del arroyo no se puede tomar. Bosques encantados eran los de antes. Miren nuestro aspecto ahora. Más que encantados, parece un bosque enfadado, comentó el árbol más viejo de todos. Pero la verdad es que no eran ellos quienes debían arreglar el asunto, sino las personas que vivían en la ciudad y descuidaban la naturaleza, ya que el estado del bosque no era triste solo por su apariencia, sino por sus consecuencias. Al haber talado tantos árboles, la ciudad ya no tenía la sombra fresca de antes. El clima era diferente y el calor era mayor del que la gente podía aguantar. Como ya no habían tantas copas de árboles que pudieran tapar la intensidad que el sol se hacía sentir, todos usaban gorras y la gente dejó de salir tanto de su casa. Incluso el agua del arroyo enfermó a los habitantes de la ciudad, no solo a los animales. Peor aún, los cultivos y las flores se secaron y sobrevino el hambre y la tristeza. Todo parecía una pesadilla. Desde donde los habitantes de la ciudad veían el bosque, todo era como una especie de monstruo enojado que se desquitaba con ellos. Y como en cualquier pesadilla, la realidad no era lo que se cree ver. Aún así, sin que el bosque hubiese querido asustar a nadie, ni se hubiese convertido en un monstruo, la gente comenzó a tener miedo por primera vez de las consecuencias de descuidar la naturaleza. Escuché que la gente piensa que el bosque está muy enojado con ellos, comentó una ardillita que venía de una feria donde había comido todas las nueces posibles. Yo escuché que creen que los estamos castigando, decía el pino moviendo sus hojas para poder escuchar conversaciones ajenas. Eso no es verdad. No queremos hacerle daño a nadie. Contestó el conejo que seguía agarrándose su pobre barriga. Déjenos que crean lo que quieran.
Ellos han sido los responsables de este desastre. Un buen susto no les vendrá mal. Mencionó el árbol más viejo y al cual todos escuchaban y respetaban. Es más, cuando alguien venga a pasear por el bosque, lo ayudaremos un poquito a tomar más conciencia. El viejo árbol decidió que por primera vez en su vida se daría el gusto de hacer una travesura que, en definitiva, solo tenía un buen fin. Por eso le pidió a las ardillas que a cada persona que ponga un pie dentro del bosque le arrojase a la cabeza todas las nueces que tenga. ¿Es necesario? Preguntó dudoso el ciervo, que ya estaba seguro que el árbol había perdido la cordura. Será divertido, y eso es solo el comienzo. Contestó seguro el viejo árbol. ¡Ay no! ¡Que alguien detenga a este anciano, por favor! Gritó el ciervo. El viejo árbol ordenó a todos los búhos que vivían en las ramas de los árboles del bosque que cada vez que algún humano quisiera refrescarse bajo la sombra de ellos, empezaran a hacer sonidos insoportables como y provocasen miedo. ¿No será demasiado? Preguntó el ciervo en forma de súplica. Puede que no sea la mejor forma, pero creo que les ayudará a darse cuenta de que deben cuidarnos, y así cuidarse también a ellos un poquito más. Dijo el viejo árbol. El bosque entero se puso en marcha, excepto el pobre ciervo que se quejaba y dudaba constantemente. Días más tarde, no hubo alguien que entrase al bosque y que no notara algo extraño. Y como ninguno tenía la conciencia tranquila, entendieron lo que la naturaleza solita había tratado de explicarles antes. La voz corrió muy rápido en la ciudad. Ya nadie tenía dudas de que el bosque, de una forma u otra, se estaba quejando con sonidos extraños, nueces lanzadas o ramas que asustaban. Muchas veces a las personas nos cuesta entender cosas que, en realidad, son muy sencillas. Fue necesario que el bosque tome iniciativa para que la gente, ahora sí, consciente del daño que estaba haciendo, lo cuidara un poco más y, en definitiva, se cuidara a ella misma. Todos comenzaron a cambiar su actitud, y si bien el daño causado ya no podía revertirse, sí podían evitar daños mayores. Así fue que la gente de la ciudad comenzó por no cortar más árboles, siguió por plantar nuevos, no usó más bolsas de plástico, no hizo fuego en el bosque, y muchas cosas que protegieron no solo al bosque sino a todos. De esa manera vivieron mucho más tranquilos y felices, sobre todo el ciervo, que ya no tuvo que preocuparse por las ideas del viejo árbol. Gracias por escucharnos. Esperemos que les haya gustado.